Amigos, pues continuamos aquí. Vamos a pedirle a Leticia que termine la idea que originalmente ella al final de este bloque nos estaba compartiendo. Quiero recordarle acerca de nuestras redes sociales. Por favor, no olviden comunicarse con nosotros. Gracias a todos ustedes que ya lo están haciendo. Leticia, termina la idea que nos compartías de los grupos de enfoque. Sí, los grupos de enfoque nos van a permitir conocer el punto de vista de una problemática de parte de una comunidad. Entonces, en una ocasión llegábamos a una comunidad, juntábamos a las señoras y para que ellas nos dijeran lo que entendían por violencia intrafamiliar. Lo más curioso es que ellas podían recibir ofensas, humillaciones, les podían tirar con un vaso, mientras no les pegaran no era violencia. Desde el punto de vista de todas las señoras que nos acompañaban, la violencia era cuando había un hematoma, había sangrado, cuando había una herida que las hacía llegar visible y que tenían que ir a un hospital, a un servicio médico para ser atendidas. Lo demás, mientras no les alcanzara el vaso, mientras no les quebrara mientras no le atinara y no quebrara la vajilla entera, eso no era violencia. Incluso nos llamaba mucho la atención que a la hora que las señoras estaban diciéndonos que entendían con violencia, usaban insultos para referirse al esposo, palabras altisonantes de todos olores y colores, y no consideraban eso violencia, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que es muy oportuno que veamos esta cápsula juntos y ampliemos esta reflexión seria de este tema tan importante que tiene que ser confrontado, enfrentado, resuelto. Este es el rostro de 46.1% de las mujeres de más de 15 años en nuestro país que han sido golpeadas por parte de su esposo o pareja, exesposo o expareja, novio o exnovio. Y no son solo golpes, pues humillar, menospreciar, celar, ignorar, encerrar, destruir, vigilar, amenazar, correrla de casa, es violencia. Y 4 de cada 10 mujeres en México la han sufrido o le están sufriendo. No podía entender cómo alguien que te dice amar, ¿no?, te golpea de esa manera. O sea, definitivamente por ahí oí que la mano que te acaricia es la misma mano que te pega. Bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzamiento sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar, es parte del violentómetro, porque la violencia también se mide. Existen 16 unidades de atención y prevención de la violencia familiar, llamadas WAVIF. En estas unidades se brinda atención psicológica, de trabajo social y asesoría jurídica. Una mujer puede ubicar lo que está sufriendo violencia cuando empieza a ser agredida. Te ves mal, te vistes mal, te ves fea, estás muy desarreglada porque te arreglas, gorda, etcétera. Calificativos que hacia la persona negativos, eso ya es violencia. Y empieza poco a poco con eso, después ya pasa también a ignorarte o a los pleitos, del pleito a los golpes. Además de los golpes, ¿qué te rompió dentro de ti? Pues te rompe como mujer, como ser humano. Te digo, y ese miedo a que alguien de tu familia pase por algo. Yo tengo una hija y definitivamente no me gustaría que por el hecho de ser mujer estuviera en una situación igual a la mía. Precisamente por eso las mujeres no denuncian, porque saben que no van a ser castigados. El miedo es nuestro peor enemigo. Si sufres algún tipo de violencia, denuncia. Bien, esta cápsula debe de producir en nosotros una profunda reflexión.
Tenemos definitivamente que hacer un frente común para atacarlo. La cápsula terminaba con esta idea de no denunciar, de no contar, de no decir. Pero bueno, hace un momento, Leticia, hablábamos acerca de cómo se llega a pensar que ejercer violencia es educativa, es una forma educativa, es una forma de instrucción, de enseñanza, de formación. Pues es todo un error que tiene que ser de alguna manera enfrentado, ¿no? Sí, yo creo que el aprendizaje de algunos padres era que ellos decían, a mí me criaron a través del cinturón, de la chancla y obedecíamos muy bien y yo creo que eso es necesario. Y creo que no es así. Creo que la persona atendía o obedecía para evitar el castigo, no porque tenía la capacidad de entender el por qué era bueno o por qué lo estaban sancionando. Porque si no, estamos ya metiendo otro problema. El odio, el rencor, el rechazo que genera una mano, la que te debe de acariciar, la que te debe de proteger. ¿Cómo te sirve esa persona para hacerte sentir mal, para que te duela, para que te ofende y te humille? Entonces, creo que los papás deben de tener un discernimiento, una capacidad de reflexión para decir, realmente, a través de un cintarazo, a través de un golpe, de un insulto, ¿estoy educando o estoy generando temor, rechazo, odio? Y hay que ver, ¿no? Realmente si esto te trae un resultado positivo. Uh-huh. Así ¿No? es. Yo creo que ese es un punto muy importante cuando podemos identificar, yo quisiera centrarme ahí, ¿qué lleva ahorita a la generación actual a decir, es que no pasa nada? O sea, yo creo que es ese pensamiento que está detrás de decir, mírame, aquí estoy bien y a mí me violentaron y sobreviví, ¿no? Entonces eso refuerza mucho la idea de que está bien y no hay problema. Creo que ese es uno de los, digamos, mitos sobre los cuales tenemos que enfocarnos y encararlos. El hecho de que hayamos sobrevivido, sí, porque a muchos de nosotros nos tocó, a mí me tocó que me dieran. Pero con es la que no te chancla aguantabas. Probablemente, pero sí vivimos esa época. Yo creo que todos en gran medida nos identificamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer esa transición de decir esto tiene que detenerse? Porque la violencia no tiene que ser parte de la educación. Sí la disciplina. Ya después a lo mejor tendríamos que definir muy bien la separación entre una y otra, pero no confundir el hecho de te voy a violentar, te voy a agredir y de esa manera tú vas a aprender. Y cómo aprenden también los hijos a través de estas experiencias, a que afuera ellos van a utilizar el golpe, el insulto, el amedrentar, el amenazar a alguien cuando no se cuenta con las habilidades sociales para escuchar, para negociar, para llegar a acuerdos. Entonces, aparte, los estamos mal educando en ese sentido. Les estamos ¿no? diciendo que ante un problema o ante algo que no puedas resolver, tiene que entrar la violencia. O sea, si tú no puedes dialogar, entonces golpea. Si tú no puedes ponerte de acuerdo, entonces grita. Y de esa manera vas a conseguir las cosas. Y de hecho, cuando alguien, un padre de familia, termina una discusión con un golpe, con un grito, quiere decir que hasta ahí le llegaron sus argumentos, que no tiene más habilidades para identificar cuál fue el problema y para elegir una posible solución al problema, ¿no? Entonces habla de su incapacidad para enfrentar la situación. Así es. Bueno, en realidad este tema, por eso durante esta semana estamos hablando de violencia, porque no es el primer programa sobre el tema, porque finalmente es muy amplio y es algo que está presente, algo que tiene que ser confrontado. Cierto, la disciplina, cuando uno aprende respecto a la disciplina, y quizá deberíamos de hacer algún programa sobre la disciplina que es correcta, pero ¿cómo es que yo puedo pensar que es una herramienta didáctica o una forma de instruir y de formar a través de la violencia? No. Una persona que no se ha aceptado en su valor y en su dignidad, normalmente, mientras no comprenda lo que está pasando en su propia vida, va a violentar. Lo hablaremos después de unos
de este corte de unos comerciales. Quédese con nosotros, no olvide nuestras redes sociales.